tema que está relacionado, por supuesto, con el código ACV, que es el enfrentamiento del paciente con un ataque cerebral transitorio. TIA. Es muy importante conocer el concepto de ataque cerebral transitorio y el manejo, ¿cierto?, que hay que hacer inicial. Puede ser el TIA un aviso, ¿no?, de algo que viene. Hasta un 20% de los pacientes con infarto cerebral presentan un TIA en las horas o días previos. Y esto, que es bien relevante, el 80% de estos infartos que ocurren después de un TIA pueden haber sido prevenibles. Así que es muy importante detectarlo, porque probablemente tengamos el máximo nivel de prevención, de que ese paciente no se enfrente a un infarto y no se enfrente a los riesgos de las secuelas de un infarto, o a morirse por un infarto. Infarto, recordemos que es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Así que el diagnóstico y el tratamiento oportuno son fundamentales. ¿Qué son los ataques celulares transitorios? Este es un concepto, no una definición, es un concepto. Es un episodio de pérdida de la función cerebral focal. Focal se refiere que afecta a una porción del encéfalo. El que está siendo afectado por la arteria que está ocluida, cualquier arteria a nivel del encéfalo. El sistema carotídeo, el sistema vertebrovascular, el anterior o posterior. Y para los que no se encuentra otra causa que los explique. Arbitrariamente está definido, ¿cierto?, como síntomas que duran menos de 24 horas. Es un concepto que está, ¿cierto?, en revisión y que ha cambiado un poco, como vamos a ver más adelante. Como afectación focal de la circulación cerebral, una oclusión de la circulación cerebral, es importante recordar, ¿cierto?, que el encéfalo tiene dos grandes sistemas: el sistema carotídeo, el anterior, la carotidia interna, que irriga los 2/3 anteriores de los hemisferios cerebrales, y el territorio vertebrovascular, que irriga fundamentalmente, ¿cierto?, todo lo que es el tronco cerebral y las partes más posteriores de la célula, y algunas porciones de los ganglios basales. Como lo conversaba el doctor Fernández en la clase anterior, hay cierto grado de especialización espacial del cerebro y algunas funciones que están más o menos definidas en distintas porciones del encéfalo. Y por supuesto, la clínica de un infarto, que tenemos los hemisferios cerebrales, va a depender de qué arteria es la que está siendo afectada, cuál es la arteria que está ocluida, y esa arteria nos va a dar diferentes síntomas. Acá, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, a grandes rasgos la arteria motora, ¿cierto?, la área sensitiva primaria, las áreas que participan en el lenguaje, ¿cierto?, que es parte del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y parietal, el área visual, ¿cierto?, que está localizada en las partes posteriores, las áreas occipitales. Dependiendo de cuál arteria es la que se ocluye, al igual que el infarto, van a ser la sintomatología. Acá, por ejemplo, aparece el área motora primaria, el área sensitiva primaria. Y aquí vemos cómo se distribuye, ¿cierto?, la anatomía, ¿cierto?, la representación de cada porción del cuerpo. Y esto permite explicarnos por qué, por ejemplo, un paciente que tiene un infarto cerebral media, una porción de la cerebral media irriga esta zona, tiene más afectación de la cara y de la mano y del resto del cuerpo. El paciente que ingresa, que tiene bruscamente una parálisis del brazo y la cara y no afecta tanto el pie, uno puede explicárselo por esto, ¿no? Tal vez la isquemia esté en esta zona. El paciente, característicamente, que tiene afectado mucho la mano, menos el brazo y la cara, ¿no?, y probablemente se explica porque hay una isquemia en esta zona. Lo mismo en el área sensitiva. Dependiendo de cuál área del cerebro está afectada, va a ser la clínica. ¿Cuál es la sospecha fundamental de un ataque cerebral transitorio o un infarto cerebral? El inicio brusco de los síntomas. A veces súbito, a veces está normal, como vimos en el video, ¿cierto?, del código ACV, la señora que estaba ahí preparando la 11 y bruscamente presenta los síntomas. Eso es característico de un infarto o de un TIA. Y lo diferencia de otros cuadros neurológicos que también son focales, o pueden ser focales. Por ejemplo, un tumor cerebral. El paciente con un tumor cerebral
habitualmente los síntomas se van desarrollando de manera más lenta, a lo largo de días, de semanas. Una esclerosis múltiple, un brote de esclerosis múltiple, lo mismo, va desarrollando en horas. El infarto cerebral es inicio brusco, repentino. Y habitualmente es pérdida de la función. Perdió la sensibilidad, perdió la fuerza, perdió la capacidad de hablar o comunicarse, perdió la visión. Y que afecta habitualmente, no siempre, a un lado del cuerpo. Esta triada, ¿cierto?, de síntomas, inmediatamente tiene que ponernos en el ámbito de la enfermedad cerebrovascular. Existen, como les decía, distintos síntomas dependiendo cuál porción del encéfalo esté afectada. Y tenemos clínica del territorio carotídeo, carótida externa, va a irrigar, ¿cierto?, las porciones anteriores, ¿cierto?, del encéfalo, los 2/3 anteriores, ¿cierto?, parte del lóbulo frontal, parietal y temporal, y dependiendo de cuál arteria esté afectada, van a ser los síntomas. Aquí aparece, le recuerdo, que aquí del sifón carotídeo nace la arteria oftálmica. Y esta arteria oftálmica es la que nos explica los ataques isquémicos transitorios manifestados por amaurosis y fugas, cuando hay pérdida de la visión de un solo ojo. Porque se afectó esta arteria que nace del sifón carotídeo. La diferencia, como mencionar, cuando se afectan las porciones posteriores, occipitales o parietales posteriores, es que hay afectación de la visión de ambos ojos, que se llama la anianosis. Bueno, ¿cuáles son los síntomas del territorio carotídeo? Disfunción motora, ¿cierto?, de las extremidades o de la cara contralateral. Cara, brazo y pierna del lado contralateral. Lo mismo sensitivo, ¿cierto?, afecta todo de mi cuerpo. La pérdida brusca de la visión de un ojo, denominada la amaurosis fugas. Recuerdo, la arteria oftálmica, que va a la retina. Defecto del campo visual contralateral. ¿Ya? Y esto porque la cerebral media irriga porciones parieto-occipitales. La zona occipital propiamente tal le irriga la arteria cerebral posterior, como vamos a ver. Pero también puede haber emenopsia cuando hay infartos carotídeos o de cerebral media de las ramas más posteriores. ¿Ya? Acá van parte de la vía visual que va a llegar al lóbulo occipital, va pasando por acá y puede afectar la visión. Las afasias, ¿cierto?, cuando hay afectación del lóbulo del cerebro izquierdo, ¿cierto?, donde está el lenguaje de la mayoría de las personas, o en el caso del hemisferio derecho, las negligencias o la inatención. El paciente no reconoce la mitad del lado izquierdo o prefiere siempre la mitad derecha de su esquema corporal. Territorio vertebrovascular, las porciones irrigadas por la arteria vertebral y la arteria basilar. Aquí tenemos que recordar la irrigación del tronco cerebral, que puede ser afectar un lado del tronco cerebral o ambos lados del tronco cerebral, y las arterias cerebrales posteriores que van, como les decía, a la zona occipital. ¿Cuáles son los síntomas del territorio vertebrovascular? Disfunción motora con cualquier combinación. Puede afectar, si es de un lado del tronco, puede afectar la mitad de la cara de ese lado y la mitad del cuerpo del otro lado. Lo que se llaman los síndromes alternos, lo mismo desde el punto de vista sensitivo. Pero si es bilateral, dependiendo de la severidad, el paciente puede tener una tetraparesia. Y no tiene por qué ser simétrica. Puede haber déficit motor de las 4 extremidades de diferente afectación. Sensibilidad. Puede estar muy severo en los brazos, muy severo en el brazo izquierdo, menos en el brazo izquierdo. Cualquier combinación de síntomas motores y sensitivos. Pérdida de visión del campo visual, por afectación de las arterias cerebrales posteriores que van a las zonas occipitales. Ahí la persona perdió la visión de la mitad del campo visual. Es muy importante eso, considerarlo, porque hay que examinarlo. Examinar el campo visual. Es la única manera de que uno lo pueda percibir, o que uno lo pueda pesquisar. El paciente no va a decir perdí la mitad del campo visual. Va a decir que ve mal, que no ve bien, que ve borroso, que choca con las cosas. Hay que examinar el campo visual en la evaluación de los visuales. Y dos o más de estos: disartria, disfagia, diplopia, vértigo, ataxia. El vértigo aislado, en general, no es sugerente de una enfermedad cerebrovascular. Eso no siempre es así, pero es muy
poco frecuente que un vértigo aislado sea un infarto. La mayoría de los vértigos aislados son vértigos de origen periférico. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se fluye esta arteria en el caso de un TIA o un infarto cerebral? Eso está definido, ¿cierto? Los mecanismos aterotrombóticos, cardioembólicos, enfermedad de pequeño vaso, cuando causas menos frecuentes y cuando no se logra determinar el origen. ¿Cierto? Cualquier afectación del corazón, como revisar, los vasos sanguíneos, cervicales o intercraneales, y enfermedades de pequeño vaso, que son pequeñas arterias que están, son vasos penetrantes, que están en ciertas porciones del encéfalo o del tronco cerebral y que tienen una fisiopatología específica. La afectación de las grandes arterias, aquí placas de ateromas, esto es la carótida, por ejemplo, esta es la patología aterotrombótica, este fenómeno se desarrolla lentamente, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, y llega un momento en que por la severidad, ¿cierto?, ocluye la arteria, o esta placa de ateroma se accidenta, se rompe, ¿cierto?, el endotelio, se acumulan plaquetas y acá se produce una trombosis que se manifiesta por un infarto. Esto puede ocurrir en los vasos del cuello o en los vasos intracraneales. Los mecanismos cardioembólicos y el mecanismo de la enfermedad de pequeño vaso. Estas arterias penetrantes, aquí por ejemplo, estas son las arterias lentículo estriadas, que irrigan los ganglios basales. Y estas arterias, cuando se enferman, producen los infartos lacunares, o la etiología por enfermedad de pequeño vaso, de un TIA o de un infarto cerebral. Nuevamente acá están con más detalles, ¿cierto?, la ateromatosis del vaso grande, ¿cierto?, cervical o intercraneal, carotidio vertebral, mecanismos cardioembólicos, el más importante factor de embolía, que puede explicar hasta el 50% de los infartos de los TIA, es la fibrilación auricular, ¿no?, crónica o paroxística. Es muy importante sospecharla y buscarla, porque uno de los mecanismos más frecuentes es el infarto cerebral o el ataque cerebral transitorio. Sí. ¿Y alguien tiene el micrófono encendido? Otras causas, ¿cierto?, de enfermedad cardioembólica, enfermedades valvulares, ¿cierto? Paciente que está operado, ¿cierto?, una válvula, tiene una válvula mecánica, está en tratamiento anticoagulante. El tratamiento anticoagulante disminuye el riesgo, pero no lo elimina, ¿cierto? Un paciente con una válvula mecánica que está anticoagulado puede tener un infarto. Pacientes con severa disfunción del ventículo izquierdo, pacientes que han tenido un infarto del miocardio reciente, y se desarrollan trombo intraventricular, la miocardiopatía dilatada, la endocarditis bacteriana, el foramen oval, que en el último tiempo ha cobrado nuevamente interés respecto como causa de infarto cerebral. La enfermedad de pequeño vaso, estas arterias intracraneales, ¿cierto?, fundamentalmente afectadas por la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo. Y otros mecanismos menos frecuentes, el cual, a mi parecer, el más importante de todos son las disecciones arteriales. Las disecciones representan la principal causa de infarto o de TIA en gente joven. Y que, por supuesto, hay que buscarlas, hay que estudiarlas con el estudio de los vasos del cuello. Y otras causas, estado de hipercoagulabilidad, cuadro infeccioso, vasculitis, etc. Causa indeterminada. Hasta en el 30% de los casos, un paciente que ingresa por un infarto, por un TIA, no logra establecerse la causa. Es bastante frecuente que eso ocurra. Acá está la definición tradicional de ataque isquémico transitorio. Un déficit neurológico focal, repentino, con una duración de menos de 24 horas. Es presumido de origen vascular, limitado a un área del encéfalo o retina irrigada por una arteria específica. Es lo que conversamos. Ahora, ¿qué pasa con esta definición tradicional? Las características clínicas primero del tiempo. Por definición es reversible, ¿cierto? Y no existe un déficit neurológico tras su finalización. La mayoría de los TIA duran entre 2 y 15 minutos. El inicio es rápido, brusco, el perfil vascular que conversamos. Y los mecanismos son, y los tipos etiológicos, como mencionamos, son los mismos que el infarto. Es el mismo fenómeno. La diferencia está en que hay una recanalización, esa arteria que se tapa, se recanaliza rápidamente, con los síntomas, no deja secuela, no deja infarto, y se un TIA. No se recanaliza, termina siendo un infarto. ¿Qué pasa con la definición?
Lo que pasa es que el límite de 24 horas es arbitrario. Y hasta fines del siglo pasado, los años 90, las referencias sobre el tema no se dedicaban a revisar acerca de la duración del evento, efectivamente cuánto dura un día o de manera habitual. Y además, ¿cierto?, que la definición de un día supone que se resuelven los síntomas, pero no hay un infarto. Eso es lo que uno supone con la definición. ¿Qué pasaba? Que estos pacientes empezaron a ser estudiados con imágenes, empezaron a darse cuenta, los investigadores, de que en realidad los días, mientras más horas duraban, menos de 24 horas, ¿cierto? Pero en la medida que duraban más de una hora, 2, 3, 4, 5, 6, 12 horas, aumentaba el porcentaje de imágenes que parecía un infarto cerebral, sobre todo con el estudio con resonancia magnética. Y esta aparición de infarto dependía del tiempo de duración. Mientras más duración, más probabilidad de encontrar un infarto. Bueno, y si encontrábamos un infarto de la imagen, bueno, ¿seguía siendo un día o no seguía siendo un día? Así que se definió un nuevo concepto de la definición del TIA. Un episodio transitorio de disfunción neurológica causada por isquemia cerebral, retiniana, ¿cierto?, espinal o del cerebro, de menos de 24 horas de duración, pero sin evidencia de infarto agudo en la imagen. Si nos enfrentamos con un paciente que tiene 12 horas de evolución, los síntomas remitieron completamente, uno hace un escáner o hace una difusión y hay un infarto, ese paciente no correspondería a la definición de un TIA, porque hay un infarto en las imágenes, aunque haya durado menos de 24 horas. Un infarto, por supuesto, que tenga relación con los síntomas. Igual pueden encontrarse infartos antiguos, y eso no correspondería a la definición del evento agudo. ¿Cuáles son los síntomas que no son característicos o propios de un TIA? La pérdida de conciencia, otro déficit de circulación posterior. Eso es muy importante, ¿eh? Porque nosotros a veces, ¿cierto?, nos enfrentamos a solicitud de interconsulta por un paciente que tuvo una pérdida de conciencia obsesiva. No es propio de un TIA. Distinto es un paciente que refiere que tuvo síntomas sensitivos, que tuvo síntomas motores, que tuvo alteración del lenguaje y en algún momento de la evolución tuvo un compromiso de conciencia. Este paciente podríamos sospecharlo, pero una pérdida de conciencia sin déficit o síntomas de territorio posterior no son propios de un TIA. Un paciente que convulsiona, la crisis convulsiva no es propia de un ataque cerebral transitorio. Es una crisis epiléptica o es una crisis convulsiva en relación a otro cuadro. Progresión de síntomas sobre varias partes del cuerpo. Pacientes que partieron, por ejemplo, con síntomas sensitivos en una mano y algunas horas después esto nota en el brazo, nota un poco en la cara o en la pierna. No es propio. Los síntomas son de inicio brusco y afectarían a todo el cuerpo de una vez. Síntomas visuales, ¿cierto?, positivos, como estos síntomas, como estas lucecitas, son propios de un TIA. Probablemente pueden estar en el contexto de otro cuadro. Un paciente que tiene incontinencia vesical o rectal, todo se convulsiona, convulsionó, relajó el esfínter. Eso no es propio de un TIA. La progresión del déficit sensitivo que mencionaba, una pérdida de visión, pero con alteración de conciencia. Es un poco esto, pérdida de conciencia con síntomas. Un paciente que tiene historia de migraña y ingresa con síntomas neurológicos. Esto no siempre, no es tan fácil. Pero si el paciente tiene historia, que dice que tiene un poco de pérdida visual, ¿cierto?, siente algunos síntomas motores, está con cefalea y es migrañoso, hay que ser cuidadoso con la anamnesis. ¿Le ha pasado esto? Sí. Yo tengo migraña desde los 15 años y esto me pasa cada vez que me dan migrañas más intensas. Por supuesto, si ese paciente no tiene estudio, no ha sido estudiado previamente, va a ser evaluado y eventualmente incluso como código ACV. Pero es importante este concepto. Pacientes con migraña y síntomas focales
habitualmente no son vasculares. Y los siguientes síntomas se dan de manera aislada. Solo mareo, solo vértigo, solo disfagia, solo diplopia. Paciente que tiene confusión, un paciente que tiene una amnesia, o estos pacientes que pierden el tono y que caen al suelo. No son propios característicos. Y ahí está todo lo referente al diagnóstico diferencial. El primer diagnóstico diferencial de un paciente que ingresa con síntomas focales, ¿cierto? Y que remitieron o que están regresando, ¿cierto? Son la enfermedad cerebrovascular. Por supuesto, el principal diagnóstico diferencial es un infarto. El paciente, los síntomas no están remitiendo, sino que disminuyeron un poco y está cursando con un infarto cerebral. O el paciente tiene otro cuadro vascular. También una pequeña hemorragia cerebral, por ejemplo, pudiera causar síntomas transitorios. Es importante tenerlo en mente. Una trombosis cerebral leve pudiera dar síntomas transitorios. Un hematoma subdural, subagudo o crónico. El paciente que tiene un tumor cerebral. O una metástasis cerebral y tiene, por ejemplo, un pequeño sangramiento, el paciente pudiera tener síntomas focales transitorios. Las parálisis faciales periféricas, crisis epilépticas parciales, migraña con aura, síntoma neurológico asociado a una cefalea de características migrañosas. El paciente que tiene un síncope, que no debería ser, como mencionamos, parte de una sospecha de TIA, que solamente pérdida de conciencia sin otros síntomas. El paciente que tenga un brote de esclerosis múltiple puede tener síntomas inicialmente transitorios y después van a irse desarrollando en las horas siguientes. La amnesia global transitoria. Este es un cuadro que se ve no muy frecuentemente, pero que es bien espectacular. ¿Eh? El paciente, de manera brusca, tiene la capacidad de ir registrando los eventos, la memoria anterograda. Entonces el paciente no es capaz de ir registrando lo que va pasando y no se acuerda de lo que ha pasado en las últimas horas, o un poquito, algunas horas previas. Vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Por qué estoy acá? ¿Cómo me trajeron acá? ¿Por qué estoy acá en el hospital? Se le explica, ¿cierto? Está acá, el paciente comprende, ¿cierto? Tiene conservada la identidad personal, sabe quién es, dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus hijos, pero no puede registrar la memoria. Pasan unos minutos, uno vuelve a entrar y el paciente vuelve a decir lo mismo. Porque estoy acá, no sé quién me trajo. Ese cuadro en general dura menos de 24 horas. No está establecido que la amnesia global transitoria sea una enfermedad cerebrovascular. Esto está en el diagnóstico diferencial. Pero en el GES, por una causa que en realidad no nos explicamos, la amnesia global transitoria está incluida en el GES de ACV. Este paciente se estudia igual, bueno, se hospitaliza lógicamente para descartar otros cuadros médicos, pero va incluido en el GES. Pero no es una enfermedad cerebrovascular. Diagnóstico diferencial. Hablamos del código ACV, ¿cierto? De la atención hospitalaria, la hipoglicemia. Muy importante. El paciente que tiene un código ACV no puede no tener una hemoglobotés. La hipoglicemia puede causar síntomas focales. Lo mismo que la hiperglicemia, la hiponatremia. Recordemos que el código ACV, la hemoglicemia y el electrolitos plasmáticos, entre otras cosas, van a hacer un diagnóstico diferencial de los síntomas que está teniendo el paciente. El efecto de droga, hay que consultar. Siempre. Consumió algún fármaco sedante, alguna otra droga, pudiera ser un efecto farmacológico lo que tiene, o el efecto de las drogas. La hiperventilación o el ataque de pánico, también relativamente frecuente. El principal diagnóstico diferencial del código ACV son los síntomas conversivos. El paciente, ¿cierto?, que está agitado, que está nervioso, que hiperventila, y tiene síntomas que aparecen o que simulan ser focales. Habitualmente hormigueo de la cara, hormigueo de una mano, o de las dos manos, de las dos piernas. O el paciente que tiene cuadros conversivos. Aparenta ser un déficit motor, aparenta ser un déficit sensitivo, y ese paciente lógicamente va a tener que tener una evaluación y definirlo. No siempre puede diferenciarse. Sobre todo cuando es primera vez. Y además cuando solamente se puede hacer escáner. Recordemos que el escáner puede salir normal.
Algunos pacientes con un cuadro conversivo pueden ser manejados como accidente vascular, eso ocurre en todos los sistemas, y algunos son trombolizados. Porque finalmente el diagnóstico se hace a posteriori. Cuando los estudios sigan saliendo normales, el paciente sigue diciendo que tiene un déficit, no puede hacerse dentro de la primera hora de evaluación. Un diagnóstico diferencial importante. ¿Qué pasa con el riesgo de infarto cerebral en un ataque cerebral transitorio? ¿Todos los pacientes tienen el mismo riesgo de infartarse? Y la respuesta es no. ¿Ah? Hay algunos factores o condiciones que aumentan la probabilidad de que ese paciente que tuvo un déficit neurológico focal que fue transitorio, que no es un infarto cerebral, termine, ¿cierto?, en los días siguientes o las horas siguientes usando por un nuevo déficit que termina siendo un infarto. Y aquí están los factores que han sido estudiados, ¿cierto?, y que forman esta tabla, ¿cierto?, que es el puntaje ABC de 2, muy usado, y que define el riesgo de infarto a los 7 días, ¿cierto?, a los 90 días. Factores: edad, mayor de 60, un paciente con hipertensión que ingresa hipertenso al servicio de urgencia. No es que tenga antecedentes de hipertensión, sino que en el evento que lo motiva a la consulta está hipertenso. Eso da cada uno un puntaje de un punto. Un paciente que tiene síntomas de debilidad unilateral, eso puntúa 2 puntos. Un paciente que tiene una dificultad en el lenguaje o la comunicación, pero sin paresia, eso da 1 punto. Y puntúa también la duración del evento. Menos de 10 minutos no puntúa, entre 10 y 59 minutos da 1 punto, mayor de 60 minutos, más de 1 hora, 2 puntos. Y el antecedente, este sí, de diabetes, 1 punto. Con eso se establece cierto puntaje. Y podemos definir el riesgo, definido como riesgo bajo, menos de 4, moderado, entre 4 y 5, y alto riesgo, mayor de 5. Con riesgo a 7 días de 1,2%, bajo riesgo, 4%, perdón, casi 6% a 7 días en los moderados, y 11% a los 7 días en los de alto riesgo. Esto es bien útil, esta escala, para definir la urgencia en el manejo. Las imágenes: un paciente que ingresa con sospecha de un ataque cerebral transitorio, puede que sea parte del código ACV, ¿cierto?, si los síntomas se iniciaron dentro de las 4 horas y media, ¿cierto?, o eventualmente puede consultar por síntomas que ocurrieron antes de las 4 horas y media o el día anterior, como sería un código ACV. ¿Cómo lo estudiamos? Siempre, a nuestro juicio, en nuestro medio, lo primero es hacer un escáner. Primero, porque está disponible las 24 horas. Segundo, nos descarta la hemorragia, un diagnóstico diferencial fundamental, los accidentes vasculares, y nos descarta las otras lesiones que pudieran ser un diagnóstico diferencial. Un tumor, ¿cierto?, una lesión con efecto de masa, una sospecha de una metástasis, un hematoma subdural, ¿cierto?, agudo, crónico, el infarto cerebral, por supuesto. El escáner es muy importante como primera evaluación. Y además, incorporar la difusión cuando está disponible. Sobre todo en estos días que duran más de 1 hora o que duran más de 6, 12 horas, ¿cierto? En realidad, como hemos visto, aumenta la probabilidad de que se trate de un infarto. Aquí está el paciente, el mismo paciente, ¿cierto? La sensibilidad para ver un infarto en las primeras 12 horas, ¿cierto?, casi 40, 0,4. Y con difusión aumenta de manera significativa. La difusión ve los infartos durante la primera hora mucho más que el escáner. ¿Cómo estudiamos a un paciente que tiene un TIA? Tenemos que pensar en las etiologías. Son las mismas causas del infarto cerebral. Tenemos que pensar enfermedad aterotrombótica, enfermedad de vaso mediano o grande. ¿Cómo estudiamos los vasos del cuello, los vasos intracraneales? ¿Con Doppler, angiotac o angioresonancia? Aquí está la sensibilidad, la especificidad y las limitaciones, ¿cierto?, de cada una de las técnicas. Una limitación, la más importante, ¿cierto?, del Doppler, ¿cierto?, de cuello, es que no tenemos acceso a los vasos intracraneales. Hay una proporción de pacientes que tienen estenosis intracraneales y no las vamos a ver con el Doppler de cuello.
no sería beneficioso, ¿cierto?, poder hacer una angioresonancia. La evaluación cardiológica, el electrocardiograma. El electrocardiograma que se hace en el servicio de urgencia. Tenemos que ver, captar que el paciente esté pulsando con una FA. Principal causa cardioembólica, holter de ritmo, ¿cierto? Un estudio, ¿cierto?, de 24 horas o de más de 24 horas buscando la fuente cardioembólica. El estudio con ecocardiograma, transtorácico o transesofágico. Manejo. ¿Qué pasa con el paciente que está con un ataque cerebral transitorio y tiene una enfermedad carotídea sintomática, con estenosis mayor del 50%? Y ese paciente, por supuesto, sintomática, se refiere que la estenosis está relacionada con los síntomas del paciente. Si tiene síntomas del hemisferio izquierdo, territorio carotídeo o cerebral media, y tiene una enfermedad carotídea de ese lado, significa que tiene una enfermedad sintomática. Si esa estenosis mayor del 50%, ese paciente tiene que considerarse cirugía. Endarterectomía o esteno. Todos los pacientes deberían quedar con antiagregación del inicio, ¿no?, excepto un paciente que ingresa con un FA y que sea candidato a tratamiento anticoagulante. ¿Cuáles son las posibilidades de tratamiento antiagregante? Tenemos las alternativas, aspirina y clopidogrel, que son los más usados, lejos de la aspirina, ¿cierto? Los clopidogrel, que cada vez se usa más. La aspirina de piridamol, ¿cierto?, que tiene altas ventajas respecto a la prevención, pero tiene altas desventajas respecto a los efectos secundarios. Produce alta cefalea, poco tolerado por los pacientes. Además, están mucho menos disponibles. Y la combinación de aspirina clopidogrel, desde el inicio, una combinación que está apoyada, ¿cierto?, por algunos estudios de los últimos 20 años, que en algunos casos de pacientes, ¿cierto?, la combinación de la aspirina y el clopidogrel, ¿no?, se ha visto, se ha estudiado que disminuye las probabilidades de recurrencia. Y hay 3 estudios, los más importantes. Este estudio, el SAMPRIS, evaluó pacientes con estenosis intracraneal, por ejemplo, entre el 70 y el 90%. Y lo que se vio, ¿cierto?, es que mejoraba, ¿cierto?, disminuía los riesgos de impactarse con el tratamiento dual. Así que cada vez, en algunos casos, ¿cierto?, no cardioembólico, hoy día se está usando más la combinación de aspirina y clopidogrel, particularmente durante los primeros días, durante las primeras 3 semanas, habitualmente, y cuando se considera que hay mayor riesgo de que el paciente tenga un infarto. ¿Qué pasa con la FA? El paciente con fibrilación auricular y impida, tenemos que ver si es candidato a uso de anticoagulante. Recordamos los SCORT, ¿cierto? Usamos con los pacientes con FA, cuando vemos que si es candidato o no a anticoagulación. El CHAT2 y el CHAT-VAS. En el caso de la enfermedad cerebrovascular, y el paciente, perdón, tenga un infarto cerebral o un TIA, sigamos los puntajes acá, da 2 puntos. Y ese es solo antecedente. El paciente tuvo un infarto, tuvo un TIA, da 2 puntos. Y en ambas escalas, o sea, en ambos scores, perdón, con 2 puntos ya tienen indicación de anticoagulación. Así que un paciente ingresa por un infarto cerebral, ingresa por un ataque cerebral transitorio, tiene una FA, el paciente es candidato a anticoagulación. Lo que habría que evaluar es si tiene una contraindicación para el uso de tratamiento anticoagulante. El CHAT-VAS, ¿cierto?, que lo que buscaba, ¿cierto?, era el verdadero 1, ¿cierto?, porque entre 1 y 2 es la recomendación del uso de antiagregación o anticoagulación. Entonces, es una mejor escala para pesquisar este verdadero puntaje 1, ¿cierto?, que el paciente que se va a beneficiar de antiagregación no es que anticoagulante. Pero lo mismo, el paciente si tiene antecedentes de un TIA o de un infarto, tú a 2 puntos, indicación de anticoagulación, salvo que tuviera una contraindicación. ¿Cuáles anticoagulantes, cierto? Ahí están los anticoagulantes, ¿cierto?, disponibles. Creo que el edoxaban no está disponible en Chile, estoy seguro. Los otros están todos disponibles. La warfarina, ¿cierto?, el anticoagulante tradicional, tiene, ¿cierto?, una desventaja que hay que
controlar, ¿cierto? Con INR, el paciente que hace examen de sangre para titular la dosis del fármaco, y los nuevos anticoagulantes, ¿cierto? La Vigatran, Pradaxa, Rivaroxaban y la Pixaban, que los estudios han mostrado algunas ventajas respecto a menos riesgo, algunas complicaciones, y un poquitito mejor respecto a la prevención secundaria. Eso, por supuesto, es una definición que establece el especialista de cuanto a cada paciente y a sus posibilidades de acceder al fármaco. En el sistema público, por ahora, ponemos de warfarina y acenocumarol. Y es el tratamiento que tenemos en el hospital. Los otros, el fármaco del paciente lo tiene que financiar. ¿Qué hacemos con el ataque transitorio respecto a la hospitalización? ¿Lo hospitalizamos o lo manejamos ambulatoriamente? En general, nuestra realidad, dada, ¿cierto?, la necesidad de hacer un estudio a estos pacientes para buscar la causa, por las etiologías que hemos mencionado, todos los pacientes se hospitalizan, porque no tenemos la posibilidad de acceder a hacer un estudio completo durante las primeras horas, durante los primeros días, de manera ambulatoria. El paciente que ingresa con un TIA de alto riesgo o de moderado riesgo, lo derivamos, ¿cierto?, para la atención ambulatoria, va a pasar el día hasta que se le pueda hacer el estudio. ¿Qué pasa en algunas experiencias internacionales? En realidad, hay algunas experiencias donde los pacientes no se hospitalizan todos, ¿ya? Siempre y cuando tengan la posibilidad de acceder a un estudio en el servicio de urgencia o en clínicas de día, que pueden ser, imaginémonos la UMA nuestra, pero para enfermedad cerebrovascular. El paciente ingresa durante las primeras horas, se hace el estudio básico, y dependiendo de la evaluación, del riesgo, pueden ser derivados ambulatoriamente. Y acá hay varias experiencias, ¿cierto?, donde con un estudio básico, dependiendo del riesgo del paciente, se disminuyó el porcentaje de pacientes que requerían hospitalización sin aumentar el riesgo de infartarse. Es bien interesante. En nuestro medio, todos los pacientes con un TIA se hospitalizan. Pero esto es interesante pensarlo para el futuro, como hospital, de poder disponer de sistemas organizados en que estos pacientes puedan tener una evaluación, un estudio rápido durante las primeras horas y eventualmente puedan ser derivados por control ambulatorio sin tener que hospitalizarse todos, hospitalizarse una proporción. Acá hay un flujograma, ¿cierto? Esto está propuesto, ¿cierto?, una revisión reciente, ¿cierto?, publicada en el New England, de los pacientes que tienen un déficit neurológico transitorio, ¿cierto? Por supuesto, la evaluación clínica, la escala NIH, la escala BC2, ver el riesgo, ¿cierto?, de infarto durante las primeras horas, hacer un electrocardiograma, ¿cierto?, exámenes de laboratorio. Acá el autor propone una difusión primero antes que una escala. Nosotros, parece que en nuestro medio siempre tiene que ir primero la escala, porque nos orienta y nos separa las patologías estructurales, no infarto. ¿Qué pasa si la difusión es positiva? El paciente tiene un déficit que duró 3, 4, 5, 6 horas, no quedó con secuela, no tiene déficit neurológico, pero tiene una difusión positiva. Según la nueva definición, este paciente debería ser considerado un infarto cerebral. Y se habla del minor stroke, infarto menor, lo que debe quedar catalogado como infarto cerebral. Si el estudio, por supuesto, también nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con los otros cuadros que simulaban un cuadro vascular. Algunos pueden hacerse en el servicio de urgencia, como les mencionaba, en otros el paciente va a terminar hospitalizado, y en el caso de algunos, particularmente, yo diría los cuadros conversivos y algunos cuadros convulsivos en que el paciente no fue observada la convulsión, ingresa con un déficit focal, van a ser interpretados probablemente durante las primeras horas como una accidente. Y el diagnóstico diferencial va a ser posterior.
Dependiendo, por supuesto, de la biología, ¿cierto? Si es aterotrombótico, si tiene una estenosis mayor del 50%, va a considerarse la enterectomía. Si no, tratamiento farmacológico. Si tiene una fuente cardioembólica, una FA, ¿cierto? Va a haber que considerar el tratamiento anticoagulante. Lo mismo si tiene otra fuente cardioembólica de alto riesgo. Si tiene una enfermedad de pequeño vaso, ¿cierto? El estudio va a definir también un manejo, ¿no? Todos los pacientes al alta, ¿cierto? Van a tener que quedar con el mejor tratamiento médico, ¿cierto? Que involucra tratamiento antiagregante, que puede ser combinado durante los primeros días, los primeros 21 días, aspirina, clopidogrel, ¿cierto? O tratamiento anticoagulante en el caso de la fuente cardioembólica, y por supuesto, el manejo de los otros factores de riesgo que va a ser fundamental para la prevención secundaria del paciente. Eso. Estamos más o menos dentro de los plazos. ¿Preguntas? ¿Me preguntan en el chat? Buena pregunta, este es un tema bien importante, ¿eh? El ataque cerebral transitorio. Es muy importante la clínica, la historia que nos aporte la familia o el paciente. Siempre tenemos que pensar que estos cuadros son focales, tenemos que tener una idea desde el ingreso, y eventualmente, ¿dónde está el problema? ¿Territorio carotidio o vértebro basilar? Es la historia de los síntomas. ¿Por qué? Porque el estudio que le vamos a hacer al paciente, vamos a tener que ver si que los hallazgos que encontremos tienen relación con los síntomas que cuenta el paciente. Por ejemplo, si tiene una clínica de territorio vértebro-basilar, el paciente, ¿qué nos cuenta? Partió con disartria, tuvo disfagia, perdió visión, veía doble, tuvo un déficit motor sensitivo de las 4 extremidades, inicio brusco, y que se fue recuperando a lo largo de 15-30 minutos, y después de una hora ya estaba recuperado completamente. Esa historia nos orienta hacia un TIA vértebro-basilar, territorio posterior, tronco cerebral, parte por lo menos los síntomas. Le hacemos el estudio, y vemos en las imágenes, no tiene un infarto, concordante con la historia de un TIA, le hacemos un estudio de vaso y tiene una estenosis carotidia mayor del 50%. Y el territorio vértebro-basilar está bien, o tiene ateromatosis leve. Ese paciente, esa enfermedad carotidia, no es sintomática, porque el evento que tuvo no tiene relación con ese hallazgo. Y vamos a tener que buscar otra causa, eventualmente una fuente cardioembólica, una causa no habitual, y esa estenosis carotidia va a tener que ser analizada como estenosis no sintomática, y el manejo es distinto. Una enfermedad carotidia mayor del 50%, mayor del 70%, es distinto la indicación de cirugía si es sintomática o si no es sintomática. Así que la historia es fundamental, porque el análisis del paciente con los exámenes tenemos que orientarlo adecuado a la clínica. Lo mismo respecto al diagnóstico diferencial. Los antecedentes, los síntomas que no son propios, que están acompañando el cuadro, porque pudiera ser eventualmente un cuadro diferente de una enfermedad cerebrovascular. ¿Preguntas? Si el paciente consulta en el servicio de urgencia, acá hay una pregunta. Si llega sintomático, mi opinión es que si el paciente tuvo los síntomas, estos que fueron típicos, característicos de un TIA, carotidio o vértebro basilar, y cuando ingresa al servicio de urgencia ya no tiene déficit, si eso ocurrió antes de las 4 horas y media, ese paciente debería ser manejado como un código A0. Siempre y cuando haya tenido Cincinnati. Tuvo parálisis de la cara, tuvo pérdida de fuerza del brazo, tuvo disartria o afasia. Si tuvo alguno de esos síntomas y después el evento ocurrió antes de 4 horas y media,
ese paciente debería activarse el código ACE. Cale Cincinnati, 4 horas y media. Respecto a la hospitalización, también hace la consulta. Y a mí me parece que el sistema actual, los pacientes que ingresan al servicio de urgencia deberían ser hospitalizados. Todo aquel que tenga indicación de hospitalización. Por supuesto, nuevamente, aplicando el criterio, ¿cierto?, de qué tipo de paciente se trata. Un paciente que tuvo síntomas transitorios y un paciente que está deteriorado, que está postrado, que está demenciado, o que estaba ya con una hospitalización anterior con indicación de manejo, limitación del esfuerzo, probablemente ese paciente lo más conveniente es que se vaya a su casa. Si no, por supuesto, si va a haber que hacer un manejo activo respecto al estudio del manejo, todos deberían quedar hospitalizados. Tal vez en el futuro cercano, sobre todo revisando esta experiencias internacionales, podamos establecer sistemas de atención para estos pacientes. Clínicas de día, bien interesantes, como una UMA, pero dedicada al día. Pudiéramos hacer un estudio de vaso de cuello, un ecocardiograma, por ejemplo, durante las primeras horas. Eso nos permitiría probablemente, en muchos casos, no tener que hospitalizar a los pacientes. Y algo que tenemos que empezar a pensar. ¿Alguna otra consulta? Estamos más o menos en el tiempo. Bien, la próxima semana continúa el curso con temas de neurología infantil. La doctora Loreto Llano va a hablar de dos temas que son bien relevantes: pacientes pediátricos, en el servicio de urgencia, el manejo de la convulsión febril, paciente pediátrico con convulsión febril, el manejo del paciente pediátrico con estado convulsivo. Así que están cordialmente invitados el próximo jueves a las 11 de la mañana para continuar con el curso. Las clases ya están siendo subidas a la página del curso. Le agradecería, por favor, que se comuniquen con la señora Eliana Castro de capacitación para que se les den las indicaciones respecto a las claves, para que puedan acceder a las clases y puedan volver a revisar los temas en el caso que les parezca necesario. Nos veríamos la próxima semana. Muchas gracias. Estén muy bien.